Supongamos que otra especie, ya sea humanoide o semejante a los delfines, existió hace millones de años. ¿Cómo encontramos sus rastros? Hubo un episodio de Doctor Who sobre una civilización industrial no humana en la Tierra que existió mucho antes que nosotros. Estos reptiles, llamados silurianos, fueron forzados a vivir bajo tierra por un catastrófico aumento de temperaturas. Y ahí prosperaron durante siglos. Eso inspiró a los científicos a crear la llamada hipótesis siluriana. Si hubo una civilización avanzada antes de nosotros, deberíamos encontrar sus rastros en algún lugar. Bueno, intentémoslo. El climatólogo Gavin Schmidt y el astrofísico Adam Frank decidieron investigar esto por su cuenta. Al igual que nosotros, cualquier civilización tecnológicamente avanzada tendría un apetito insaciable por la energía. Por ello, buscan efectos globales que dejarían una marca generalizada. Por ejemplo, indicios de procesos industriales a gran escala, como plantas y fábricas, y sus residuos. Luego surge la pregunta de cuánto tiempo durarían estas civilizaciones. Si existieron mucho tiempo, deberíamos buscar señales duraderas, como residuos de la quema de combustibles fósiles, extinciones masivas, productos químicos sintéticos no encontrados en la naturaleza e incluso rastros de fisión nuclear. Básicamente, deberíamos buscar el mismo tipo de cosas que los humanos estamos dejando hoy en día como evidencia de nuestras actividades. Sin embargo, esta evidencia no es tan fácil de encontrar. Imaginemos un escenario inquietante, por ejemplo, si la humanidad desapareciera repentinamente. Aunque parece que hemos dejado muchos cambios en nuestro planeta, la civilización del futuro, millones de años a partir de ahora, tendría dificultades para encontrar cualquier rastro de nuestra existencia. ¿Por qué? Bueno, nuestro planeta ha existido durante 4.500 millones de años. La vida compleja en la Tierra ha existido por más de 400 millones de años. En comparación, nuestro periodo industrial solo ha durado alrededor de 300 años y aún no hemos dejado huellas significativas. Nuestro registro de la historia de la Tierra está lleno de lagunas, especialmente cuanto más atrás miramos. El registro fósil captura solo algunas cosas y es muy selectivo e incompleto. En promedio, aparece un fósil cada 10.000 años y las huellas de dinosaurios son aún más raras. Las montañas se elevan, los océanos cambian y la tectónica de placas puede borrar fácilmente la evidencia de civilizaciones enteras. Después de un par de millones de años, es probable que cualquier signo físico de una civilización desaparezca. Para encontrar al menos algo, tenemos que buscar patrones de sedimentos extraños o proporciones isotópicas inusuales. Además, los fósiles se forman principalmente en el agua y nos dejan en la oscuridad acerca de las criaturas de la tierra o de las junglas. Entonces, incluso si hubiera existido una sociedad tecnológicamente avanzada hace millones de años, y aunque fueran mucho más avanzados que nosotros, podríamos tener dificultades para encontrar pistas de su existencia. Frank y Schmidt intentan entender cómo podríamos alguna vez encontrar señales de ellos. Descubrir ciudades reales sería la prueba definitiva de una civilización al estilo siluriano en la Tierra. Pero Adam Frank no es muy optimista. Incluso hoy en día, nuestras ciudades cubren menos del 3% de la superficie, lo que hace fácil pasar por alto las ruinas de ciudades antiguas. La supervivencia de una ciudad durante decenas de millones de años depende de si el terreno a su alrededor se está hundiendo, por lo que queda atrapada en la roca o se está elevando, y entonces se desgasta por la lluvia y el viento. Por lo tanto, lugares como el barrio francés de Nueva Orleans podrían tener más posibilidades de quedar en el registro geológico que, por ejemplo, Haight-Ashbury en San Francisco. En cuanto a encontrar artefactos, las probabilidades son bastante bajas también. Ningún teléfono prehistórico sobreviviría millones de años aunque tenga doble vidrio. Encontrar sus restos fosilizados podría ser un poco más prometedor, pero sigue siendo complicado. Considerando que los humanos modernos existimos solo desde hace aproximadamente 100.000 años, es bastante posible que pasemos por alto cualquier rastro de una especie avanzada anterior. Sin embargo, podríamos toparnos con sus huellas en las rocas. La era caótica actual podría dejar una marca distintiva en la historia geológica de la Tierra.
en especial porque estamos experimentando un PETM de 2,0. Llegaré a eso en un momento. Se pueden intentar observar los cambios en el ciclo del carbono. Los humanos han estado liberando mucho carbono fósil desde el siglo XVIII. Esto deja una marca especial en la proporción de isótopos de carbono, como una firma que muestra la diferencia entre el carbono en los seres vivos, como las caparazones marinas, y el carbono en la roca volcánica inanimada. Los científicos también buscan señales en la forma en que se disponen los sedimentos. Grandes deltas costeros podrían significar que hubo ríos más grandes creados por personas en esta civilización hipotética. Rastros de nitrógeno podrían sugerir una agricultura a gran escala, donde se usaba mucho fertilizante. Aumentos en los niveles de metales en los sedimentos podrían indicar escorrentía de industrias pesadas. Por supuesto, un único hallazgo como ese no nos diría nada. Schmidt dice que la clave es buscar múltiples señales juntas. Sin artefactos claros, la singularidad de un suceso podría mostrarse en varias pistas en lugar de un conjunto de cambios vinculados a una sola causa. En búsqueda de pistas al estilo siluriano, los científicos incluso decidieron investigar la Luna. A algunos astrónomos les sorprende que nadie haya pensado en eso antes. Incluso bromeaban sobre la posibilidad de que los dinosaurios construyeran cohetes y dejaran huellas en la Luna o en otros cuerpos celestes. Estos astrónomos piensan que los planetas similares a la Tierra tienden a borrar los signos de civilizaciones de su superficie. Por lo tanto, están explorando la audaz idea de que estos seres podrían haber sido viajeros espaciales. En ese caso, los restos de su tecnología, conocidos como tecnofirmas, podrían estar ocultos no solo en la Luna, sino también en asteroides, o incluso enterrados en Marte. Allí podrían perdurar durante millones o incluso miles de millones de años. Desafortunadamente, hasta ahora, a pesar de haber indagado en los últimos 380 millones de años y haber examinado todos los sucesos sospechosos, los investigadores no han encontrado una coincidencia clara con una civilización tecnológica. Sin embargo, no se rinden. Frank pide más investigación. Por ejemplo, podríamos estudiar cómo los químicos industriales modernos permanecen en los sedimentos oceánicos. Él cree que esto podría ayudarnos a identificar rastros químicos similares en la historia de la Tierra. Si no hay rastros, ¿por qué nos molestamos siquiera en buscar algo así? Esta investigación se basa en los artículos recientes de Schmidt y Frank. Ellos estaban profundizando en el Antropoceno. Es la época dominada por las actividades humanas en la Tierra. Está llena de fenómenos llamados hipertermales. Son sucesos prehistóricos en los que las temperaturas de la Tierra aumentaron abruptamente en un periodo relativamente corto. Son como olas de calor extremas del pasado. Un gran ejemplo de esto es el máximo térmico del Paleoceno-Eoceno, o PETM por sus siglas en inglés. Ocurrió hace unos 55 millones de años y se observó un rápido aumento de las temperaturas globales. Durante más de 200.000 años, la temperatura media de la Tierra aumentó de aproximadamente 12,8 grados bajo cero a 10 grados bajo cero. Estudiamos estos hipertermales para entender cómo ocurrieron, si fue por causas naturales o actividades humanas. Así, estos hipertermales dieron origen a la investigación de Frank y Schmidt. Para estudiarlos, los científicos comenzaron a examinar señales químicas y trazas dejadas en las rocas. Al hacerlo, Schmidt y Frank descubrieron algunos paralelismos inquietantes entre todos los problemas climáticos que enfrentamos hoy y los periodos pasados de cambios rápidos de temperatura. Existe una estrecha similitud entre el PETM y otros eventos hipertermales. Así que todo este trabajo no sirve solo para resolver un misterio histórico. Comprender nuestro impacto en el medio ambiente puede orientarnos a encontrar mejores maneras de vivir en armonía con el planeta y evitar convertirnos en una especie olvidada en el futuro. La Vía Láctea está llena de planetas que podrían ser adecuados para la vida, pero no sabemos si hay otras civilizaciones allá afuera. La Tierra es el único lugar que conocemos con seres vivos. Hace unos 200 años, la gente se preguntaba si podría existir una civilización en Marte.
En ese entonces era una pregunta interesante. Pero una vez que obtuvimos imágenes de sondas espaciales, decidimos que no había evidencias de civilizaciones, y esa idea se quedó en nuestra mente. Ahora, ni siquiera se considera un tema válido para la ciencia seria, ya que se ve como algo un poco ridículo. Pero nadie ha establecido límites claros sobre lo que pudo haber pasado en nuestro propio planeta hace muchísimo tiempo. Por lo tanto, aunque no haya pruebas, no deberíamos descartar la posibilidad. No olvides, a la humanidad le llevó un tiempo reconocer a los dinosaurios. Tal vez los silurianos solo están esperando su momento. Estás caminando por la calle, ves una extraña tienda de antigüedades llamada Las Reliquias Eternas del Señor Genial. Te pica la curiosidad, así que entras. Miras todas las cosas raras que hay allí. De repente, un viejo pergamino doblado llama tu atención. Es un mapa del mundo, pero algo no cuadra. En lugar de mostrar los países como los conoces, tiene las ubicaciones de 4 míticas civilizaciones y mundos perdidos. El Señor Genial, el dueño de la tienda, se acerca a ti al darse cuenta de tu asombro. Este mapa no te ayudará a encontrar estos lugares ni nada por el estilo, pero puedo explicarte las leyendas detrás de ellos, si quieres. Te dice, permíteme comenzar con la Atlántida. Puede que lo conozcas como el reino submarino de Aquaman, pero Atlántida, la isla ficticia, fue presentada por primera vez en 2 de las obras de Platón. Según él, esta era una civilización altamente avanzada que existió unos 9000 años antes de su propio tiempo y su historia había sido transmitida por poetas, autores y otros. Escribió sobre Atlántida y sus ciudadanos para dar una lección moral y para enseñar sobre los peligros de la arrogancia, así como la eventual caída de aquellos que buscan demasiado poder. En sus diálogos, Platón afirmó que la Atlántida era un imperio grande y poderoso que era respetado en todas partes del mundo. Fue fundada por seres que eran mitad deidades y mitad humanos y se convirtió en una gran potencia naval después de un tiempo. Ser una isla llena de oro, plata y otros metales preciosos ciertamente ayudó a su causa. Pero además de eso, también era conocida por su impresionante arquitectura y tecnología de última generación, así como por sus innumerables animales salvajes, raros y exóticos. Los atlantes estaban orgullosos de sus grandes logros y la perfección de su civilización, pero su exceso de orgullo llevó a su caída. Creían que eran tan superiores que podían tomar el control de cualquier nación. Esto los llevó a realizar una serie de invasiones. Conquistaron muchas de las tierras del Mediterráneo, pero cuando llegó el momento de entrar en Atenas, los atenienses resistieron con una fuerza extraordinaria, por lo que los atlantes fueron finalmente derrotados. Platón afirmó que los dioses entonces se enfadaron con los atlantes debido a lo perversos, codiciosos e inmorales que se habían vuelto, por lo que los castigaron enviándoles terremotos que provocaron que la Atlántida se hundiera bajo el mar. Aunque los primeros registros escritos de la Atlántida fueron las obras de Platón, algunas personas todavía creían que su historia se basaba en la verdad e intentaron identificar la isla de la Atlántida en países reales. Algunas personas sugirieron que podría haber estado ubicada en el mar Mediterráneo cerca de la costa de España o Italia. Otros pensaban que podría haber estado ubicada en el Caribe, frente a la costa de América Central o del Sur, pero no había pruebas sólidas para respaldar ninguna de estas afirmaciones. Una teoría en particular parecía más plausible que las demás. Ubicada en el mar Egeo, la isla de Santorini era el hogar de una sociedad minoica altamente avanzada. Sin embargo, debido a una enorme erupción volcánica, fue destruida hace unos 3600 años, lo que provocó la desaparición repentina de la civilización minoica. Y estas similitudes entre los atlantes ficticios y los minoicos históricos hicieron de Santorini un buen candidato para las especulaciones. Sin embargo, aún había grandes fallas en esta hipótesis. Por ejemplo, el tiempo en que Platón dijo que la Atlántida fue destruida no coincide con el momento de la erupción del Santorini. Por lo tanto, la Atlántida sigue siendo considerada como nada más que una leyenda popular en el mundo científico. Ahora movámonos hacia la dirección noreste del mapa, dice el Señor Genial. Según la mitología celta bretona, una vez existió una magnífica ciudad llamada Ys, también conocida como Kerals, que se elevaba sobre la bahía de Douarnenez en la región de Bretaña, en Francia. Era la ciudad más rica de todo el Atlántico. Era especialmente famosa por sus hermosos jardines y edificios.
y todos sus ciudadanos vivían cómodamente y felices. Daoud, quien era la hija del rey Gratlón en las leyendas y literatura bretonas, tenía un profundo amor por el mar. Le rogó a su padre que construyera una ciudad al borde del mar, y así es como se estableció Is. Poco sabía ella que sería la responsable de la destrucción del preciado regalo de su papá. Verás, como la ciudad estaba rodeada por el mar, necesitaba ser protegida por un dique equipado con compuertas, y estas solo podían abrirse en marea baja. Y el único que tenía las llaves para abrirlas era el propio rey. Un día, un apuesto caballero rojo llegó a la ciudad, pero no pudo pasar las puertas. Daoud quedó tan cautivada por él que quería dejarlo entrar. Sabía que su padre era el guardián de la única llave de la ciudad, así que se escabulló a su habitación y se la robó. Luego se la dio al caballero rojo para que pudiera entrar en la ciudad y pudieran estar juntos. Sin embargo, resultó que el caballero rojo era el príncipe de la oscuridad y dejó intencionalmente la puerta abierta al mar embravecido. Las olas pronto engulleron todo Is. El rey Gratlón pudo escapar en su caballo mágico, pero Daoud no. Debido a eso, se convirtió en una malvada sirena que atraía a los marineros al mar. Hoy en día, si vas a Quimper, una ciudad en Bretaña al noroeste de Francia, puedes encontrar la estatua del rey Gratlón montando a caballo. Aunque la existencia de la ciudad de Is es una leyenda, los lugareños de la costa de Bretaña creen que en los días en que las aguas están tranquilas, todavía se pueden escuchar las campanas de la ciudad sonando en lo profundo del mar, si escuchas con atención. El señor genial señala el océano Índico en el mapa y dice: «Ahora, ¿has oído hablar de Lemuria?». Allá por mediados del siglo XIX, algunos científicos sugirieron que alguna vez existió un continente en el Océano Índico, cerca del sur de lo que hoy es Sri Lanka. El primero en popularizar esta teoría fue el abogado y zoólogo británico Philip Lutley Sclater. En su artículo Los mamíferos de Madagascar, afirmó que encontró fósiles de lémures en India y no en África. Sin embargo, este descubrimiento fue extremadamente chocante para él, debido a que el hogar original de los lémures, Madagascar, está mucho más cerca del continente africano. Propuso que esto solo hubiera sido posible si algún continente más grande hubiese conectado los dos alguna vez. Afirmó que este debió haberse hundido eventualmente hasta el fondo del océano. Luego lo denominó Lemuria, y así nació la teoría. Las personas que vinieron después de Sclater llevaron su especulación un paso más allá y pensaron que Lemuria también fue el hogar de una raza extinta de humanos llamada lemurianos, que tenían 4 brazos y cuerpos enormes y también eran los antepasados de los humanos modernos, así como de los lémures. Por supuesto, a medida que se hicieron nuevos descubrimientos científicos sobre la tectónica de placas, la evolución y el estudio del ADN, las teorías sobre el ficticio continente llamado Lemuria fueron desacreditadas. Y la última tierra ficticia en el mapa es Agartha, dice el señor genial. Tomando sus raíces del misticismo oriental, una leyenda cuenta que existe un reino llamado Agartha, que se ubica profundamente bajo la superficie de la tierra. Es donde los 4 rincones del mundo están conectados por caminos y túneles. Se dice que hay una entrada secreta a Agartha escondida en el desierto de Gobi y fue construida por los propios agartanos, quienes utilizaron tecnología avanzada que no puede ser detectada por nosotros, los habitantes de la superficie. Y es que, de acuerdo con algunas creencias, Agartha existe para contrarrestar las energías de quienes viven sobre la superficie. Mientras vivimos en un estado de prisa y emociones intensificadas, este mundo debajo de nosotros es totalmente opuesto. Algunos incluso dicen que aquellos que escaparon de la Atlántida huyeron aquí para continuar sus vidas dentro del núcleo de nuestro planeta. Y aún así, otros piensan que en realidad es una tierra que está llena de todo tipo de monstruos. Pero no hay necesidad de tener miedo, ya que la ciencia moderna ha demostrado que el núcleo de la Tierra no es realmente hueco, sino que es una bola de hierro caliente, sólida. Así que puedes cancelar tus planes de viaje hacia el centro de la Tierra si tenías alguno. Bueno, gracias por la información, señor genial. Mira esos exuberantes bosques de coníferas y tundra. ¡Qué maravilla! Podrías haber pensado que se trata de Canadá, pero no. Es la Antártida, solo que hace 34 millones de años. Entonces, ¿qué hace que la Antártida sea tan gélida hoy en día?
Resulta que la disminución de los niveles de dióxido de carbono y algunos movimientos tectónicos desempeñaron un papel crucial en la transformación de este paraíso libre de hielo en el continente helado actual. Hace unos 50 millones de años, las concentraciones de CO2 estaban por las nubes, rondando entre 1000 y 2000 partes por millón. Pero a medida que esos niveles disminuyeron, las temperaturas globales comenzaron a bajar y prepararon el camino para las imponentes capas de hielo que luego se apoderaron de la Antártida. Mientras ocurría la disminución de CO2, la actividad tectónica también hacía lo suyo. La gran separación entre Sudamérica y la Antártida abrió el pasaje de Drake, que creó la corriente circumpolar antártica. Esta poderosa corriente actuó como un guardián e impidió que el aire cálido y las corrientes oceánicas interfirieran en la fiesta antártica y ayudó a mantener todo helado. Si confundes Australia con la Antártida, no estás tan equivocado. Estos dos continentes estuvieron unidos. Si confundes Austria con Australia es mucho peor. Por cierto, no te dejes engañar por los mitos y memes de internet. No existe una mesa de ayuda en Austria específicamente para personas que pretendían volar a Australia. Ahora, mira esta magnífica playa rosa australiana. Es preciosa y no en un sentido figurado. Esas misteriosas arenas rosadas son en realidad granates y se usan en joyería. Los geólogos estudiaron esas arenas y llegaron a la conclusión de que el granate contenido allí es más antiguo que las montañas locales. Eso no tiene sentido, ¿verdad? En realidad, sí. Verás, Australia no fue siempre este continente tan aislado como lo es ahora. Hace muchísimos millones de años, Australia y la Antártida eran parte del supercontinente Gondwana, y la erosión glaciar liberó el granate que con el tiempo llegó a la playa. Estas arenas se formaron cuando el sur de Australia era llano y fresco, mucho antes de que aparecieran las montañas. La mayoría de los granates son arrastrados, pero este lote tiene una rica historia que se rastrea hasta las rocas glaciares en las montañas transantárticas. Así que esta arena rosa proviene de una antigua cadena montañosa oculta bajo el hielo antártico. No solo el hielo de la Antártida oculta gemas como el granate. Si observas bien, podrías encontrar edificios enteros. Suena increíble, pero esto es exactamente lo que hizo un explorador británico. Su nombre es Chris Brown y descubrió un edificio completo bajo el hielo. Él estaba viajando al polo de la inaccesibilidad y todo comenzó con un contratiempo. Chris y su hijo tenían el avión averiado. De pronto vieron un busto solitario que se asomaba entre la nieve. Este lugar era una antigua estación meteorológica. A pesar de las gélidas condiciones, Chris y su hijo Mika se divirtieron explorando. Chris tiene la misión de conquistar los 7 polos de inaccesibilidad terrestres y ya ha alcanzado 5 hasta ahora. Supongo que ya sabes que la Antártida es el desierto más grande del planeta, mucho más extenso que el Sahara o el Gobi. Aún así, a pesar de ser el continente más seco de la Tierra, cuenta con una cascada realmente extraña. Situada en los hipnotizantes valles secos de McMurdo, tiene una altura de 5 pisos y parece que emanara sangre. Incluso se llama cascada de sangre. Puede parecer extravagante o incluso aterradora, pero su naturaleza puede explicarse con facilidad. El agua que forma esta cascada carmesí fue una vez un lago salado, pero con el tiempo quedó aislada del mundo exterior cuando se formaron glaciares encima de ella. Ahora esta antigua agua, situada a 400 metros debajo de la superficie, ha incrementado sus niveles de sal y es 3 veces más salada que el océano. También está cargada de hierro y no recibe oxígeno ni luz solar. Cuando el agua rica en hierro pasa por una grieta en el glaciar y entra en contacto con el aire, se oxida y se vuelve de un rojo oscuro. Puede que hayas oído que ninguna especie de insecto pertenece a la Antártida, pero esto no es del todo cierto, ya que hay un pequeño mosquito antártico que vive allí. Además, también hay algunas arañas. No son las típicas arañas que andan por las esquinas más oscuras de tu departamento. Esas son criaturas que acechan en la fría oscuridad del fondo oceánico antártico. Estos pequeños seres marinos son artrópodos y pueden llegar a medir alrededor de 50 centímetros de ancho. Como si eso no fuera lo suficientemente extraño, también respiran a través de pequeños orificios en sus patas. Pregunta rápida: ¿cuál es el color que asocias más con la Antártida? Estoy seguro de que es el blanco y esa también es mi asociación. Sin embargo, la Antártida podría parecerse a una rodaja de sandía. Esa nieve colorida se debe a una resistente alga llamada Chlamydomonas nivalis.
Cuando las cosas comienzan a calentarse durante el verano antártico, estos pequeños liberan sus esporas vibrantes de color rojo y verde, pintando la nieve con colores salvajes y estrafalarios. Sin embargo, es mejor mantenerse alejado, porque esa nieve no solo es un espectáculo bonito, también es tóxica y definitivamente no comestible. Buscar fósiles también es emocionante, pero cuando estás en uno de los lugares más remotos del planeta, la emoción se multiplica. Un equipo de científicos recientemente dio en el clavo y extrajo más de 1 tonelada de fósiles de vida marina antigua, dinosaurios y aves del período Cretácico tardío, de hace alrededor de 71 millones de años. Su aventura comenzó con un vuelo a Sudamérica, seguido de una caminata de 5 días a través del peligroso pasaje de Drake. Al llegar a la Antártida, montaron el campamento utilizando helicópteros y botes inflables. Puedes estar pensando, ¿por qué excavar en la Antártida con todo ese hielo? Pues resulta que hay lugares donde afloran rocas dependiendo de la temporada. El equipo fue a la isla James Ross, situada en la península antártica, durante febrero y marzo, y esa es una de las pocas partes de la Antártida donde en verano las rocas están expuestas, y esas rocas pueden provenir de la era de los dinosaurios. La expedición fue un éxito, ya que descubrieron más de 1 tonelada de hallazgos notables. Lo siguiente es que los fósiles viajarán a Chile antes de dirigirse al Museo de Historia Natural Carnegie en Pittsburgh. Entre sus descubrimientos se encontraron reliquias que datan de unos 71 millones de años, junto con algunas de alrededor de 67 millones que incluyen abundantes caracoles, almejas y diversas criaturas marinas. ¡Uf! Mire este escalofriante gusano marino. Podría vivir en Los Ángeles y ser una estrella en una película de terror, pero elige llamar hogar a las frías aguas del océano austral cerca de la Antártida. Estos gusanos pueden tener hasta 20 centímetros de largo y 10 centímetros de ancho, pero no dejes que su espeluznante exterior te engañe. Las investigaciones sugieren que podrían ser en realidad superhéroes disfrazados que desempeñan un papel vital a la hora de mantener los ecosistemas. ¿Ves esa cabeza? No es realmente una cabeza, solo es una garganta retráctil que ayuda a esta criatura dentuda a devorar sus comidas. La Antártida tiene muchas criaturas espeluznantes para ofrecer. Permíteme presentarte a la estrella de pluma de fresa antártica. No es como Patricio de Bob Esponja, más bien es como una criatura de las profundidades marinas salida directamente de una película de terror. Imagina esto, 20 brazos flexibles, algunos extendiéndose hasta 20 centímetros, todos adornados con estos extraños y diminutos bultos. ¡Qué susto! En 2014, los científicos enterraron 34 monitores sísmicos en la nieve sobre la plataforma de hielo Ross, que es inmensa. Imagínala como una extensión de hielo del tamaño de Texas reposando sobre el océano austral. Estos ingeniosos aparatitos detectaron un zumbido casi constante. Aunque los oídos humanos no suelen captar estos sonidos de baja frecuencia, los científicos han obrado su magia y los hicieron audibles para nosotros. Incluso compartieron el inquietante audio en línea. Un glaciólogo de la Universidad de Chicago dice que si pudieras escuchar esta vibración, sonaría como un enjambre de cigarras apoderándose del jardín a finales del verano. Pero estos exploradores de glaciares no intentaban capturar melodías espeluznantes. En realidad están en una misión para monitorear la plataforma de hielo Ross, porque las cosas se están calentando, literalmente, y el hielo se está derritiendo más rápido que un helado en un día caluroso. Las plataformas de hielo son como los tapones de seguridad de la Tierra, que impiden que todo ese inmenso hielo se deslice hacia el océano. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo todo ese ruido? Probablemente sean solo vientos fuertes que soplan a través de las dunas de hielo, creando una especie de vibración natural. Bueno, hemos estado pronunciando mal Urano todo este tiempo. Los astrónomos dicen que deberíamos pronunciarlo como Urania-as en inglés, no Tuano, aunque no puedo decir que en un acento diferente cambie mucho. Sin embargo, las cosas podrían haber sido distintas. Inicialmente se suponía que Urano iba a tener el majestuoso nombre de George o Jorge, con carácter de rey porque los astrónomos querían nombrarlo en honor al rey Jorge III. Al final cambiaron de opinión y ahora es el remate de todos los chistes.
Si tomas el costo total de lanzar una misión y lo divides por el peso de la carga, verás algunas cifras realmente sorprendentes. Según los especialistas, en el 2016 costaba $10,000 enviar solo una libra de carga al espacio. Pero ahora los precios se han disparado. El costo de carga de la nave Cygnus supera los $43,000 por libra, mientras que los nuevos transportes de SpaceX rondan los $27,000 por libra. ¿Recuerdas lo difícil que es pagar $5 por agua en los aeropuertos? Ahora, una botella de agua en el espacio costaría entre $9,100 y $43,000, y eso es solo para que se entregue en el espacio. En cuanto al agua en el espacio, solía considerarse algo extremadamente raro. Pero en realidad hay hielo de agua por todo nuestro sistema solar, así que no tienes que comprar esas carísimas botellas de $43,000. Está presente en cometas, asteroides e incluso en cráteres difíciles de ver en Mercurio y la Luna, aunque no estamos seguros de si hay suficiente agua en estos lugares para mantener colonias de personas. Marte también tiene hielo en sus polos escondido bajo su polvo superficial y escarcha. Incluso cuerpos celestes más pequeños, como la luna de Saturno, Encélado y el planeta enano Ceres, tienen hielo. Los científicos de la NASA piensan que podría haber una posibilidad de encontrar vida en la luna Europa de Júpiter. Podría haber agua líquida bajo su capa de hielo. Europa, aunque es mucho más pequeña que la Tierra, podría tener un océano lo suficientemente profundo como para albergar el doble de agua que todos los océanos de nuestro planeta combinados. En 2009, científicos que exploraban una enorme nube de gas y polvo en el centro de nuestra galaxia se toparon con una sorpresa fascinante. Encontraron fomiato de etilo dentro de la nube. Este químico es responsable del delicioso sabor de las frambuesas y tiene un aroma similar al ron. Además, otra región cercana está repleta de alcohol etílico, el mismo tipo que se encuentra en muchas bebidas. De hecho, hay suficiente alcohol en esta región como para proporcionar a cada persona en la Tierra 300,000 pintas de cerveza todos los días durante los próximos 1,000 millones de años. Créelo o no, pero sí tenemos un agujero negro en la Tierra. La cuestión es que crear un agujero negro en un laboratorio era algo prácticamente indispensable. Estudiar los agujeros negros en el espacio real sigue siendo un sueño lejano, así que solo fue posible crear uno para experimentar con él en un laboratorio. Un grupo de científicos en los Países Bajos deseaba explorar la misteriosa teoría de la radiación de Hawking propuesta por el icónico Stephen Hawking. Utilizando átomos para imitar un horizonte de eventos, orquestaron electrones, lo que provocó un aumento de temperatura que asemejaba al espacio plano. A medida que las partículas se movían a través de fluctuaciones cuánticas, un anillo de radiación infrarroja apareció alrededor del agujero negro cultivado en laboratorio, lo que reflejó la idea de Hawking. Puede sonar insólito, pero puede ser alérgico a la Luna. En resumen, fue la misión final del programa Apolo y trajeron de vuelta más muestras de rocas que nunca antes. Además, tuvieron al primer y único científico profesional en la Luna, Jack Schmitt. Era geólogo y sus muestras de roca ayudaron a los científicos a aprender más sobre el campo magnético y la historia volcánica de la Luna. Durante las expediciones se hizo evidente que Jack Schmitt era alérgico al polvo lunar. El polvo arenoso y pegajoso se adhería a su traje y a su piel y le causaba irritación en sus senos paranasales, nariz, ojos y garganta durante un par de horas después de quitarse el casco. Las estrellas de neutrones son muy densas. Básicamente son solo un montón de neutrones comprimidos en un espacio súper pequeño. Si tuviera solo una cucharadita de esto, pesaría más que toda la población humana combinada. Y para igualar la densidad de una estrella de neutrones, todos tendríamos que apretarnos en un espacio del tamaño de un cubo de azúcar. No, gracias. Cuando se trata del espacio exterior, tendemos a pensar que la Tierra y la Luna están bastante juntas, pero en realidad podrías colocar todos los planetas de nuestro sistema solar entre la Tierra y su satélite. La distancia promedio entre ellos es de aproximadamente 384,000 kilómetros. Si sumaras los diámetros de los 7 planetas, aún quedarían unos 8,000 kilómetros de espacio libre. En 2011, los científicos realizaron un descubrimiento innovador de un masivo reservorio de agua en el espacio. Esta agua, equivalente a 140 billones de veces toda el agua de los océanos de la Tierra, podría proveer a cada persona en nuestro planeta con una cantidad de agua equivalente a la de un planeta 20,000 veces. Este reservorio está ubicado cerca de un enorme agujero negro que atrae materia y emite energía conocido como cuásar.
El agua se formó mediante ondas de energía que colisionan átomos de hidrógeno y oxígeno y se encontró a unos 12.000 millones de años luz de distancia. Cuando el rover Curiosity en Marte tomó su primera foto del atardecer en 2015, los científicos prácticamente daban saltos de emoción. Resulta que los atardeceres en el planeta rojo no son para nada rojos, sino de un impresionante tono azul. Según la NASA, la razón de este fenómeno es que el polvo en la atmósfera de Marte actúa como un filtro mágico que deja pasar la luz azul mientras bloquea los tonos cálidos como el amarillo, naranja y rojo. Venus gira de forma lenta en comparación con la Tierra. A este planeta le toma 243 días completar una rotación y gira en dirección opuesta. Pero aunque Venus tarda más en girar sobre sí mismo, da una vuelta completa alrededor del Sol en tan solo 225 días debido a su proximidad. Así que, aunque cueste creerlo, un año en Venus es en realidad más corto que un día en Venus. Podrías pensar que el cielo nocturno debería estar lleno de estrellas sin espacios oscuros. Esta idea se conoce como la paradoja de Olbers, nombrada así por el astrónomo alemán Heinrich Wilhelm Olbers. Él pensaba que si el universo fuera infinito, inmutable y eterno, entonces deberíamos ver estrellas por todas partes donde miremos. Pero resulta que el universo no es infinito, inmutable ni eterno. Edwin Hubble descubrió que el universo en realidad está en expansión y la radiación residual del Big Bang nos indica que el universo tiene aproximadamente 13.800 millones de años. Piensa en todas las velas de cumpleaños. Así que la razón por la que no vemos estrellas en todas las direcciones es porque algunas están demasiado lejos o no han existido el tiempo suficiente para que su luz llegue hasta nosotros. Durante la misión lunar Apolo 16, Ken Mattingly, el piloto del módulo de comando, sufrió un pequeño susto cuando se dio cuenta de que su anillo de bodas había desaparecido. Toda la tripulación buscó frenéticamente en la nave espacial, pero sin éxito. Finalmente, en el 9º día, mientras Mattingly realizaba una caminata espacial, se avistó el anillo flotando fuera de la escotilla. Charles Duke Jr. intentó atraparlo, pero falló. Por suerte, rebotó en el casco de Mattingly y cayó en las manos de Duke. Es genial que encontraran el anillo, pero hay muchas otras cosas que la gente dejó allá arriba. Incluso hay un cepillo de dientes flotando por ahí en algún lugar. Mercurio es ya el planeta más pequeño de nuestro sistema solar, sin contar a Plutón, por supuesto, y el segundo más denso después de la Tierra. Y aunque cueste creerlo, en realidad está encogiéndose y volviéndose más denso. Durante mucho tiempo, los científicos pensaron que la Tierra era el único planeta con actividad tectónica. Pero todo eso cambió cuando la nave espacial Messenger sobrevoló Mercurio, proporcionándonos un escaneo detallado de todo el planeta. En 2016, Messenger descubrió estas increíbles formaciones tipo acantilado llamadas escarpes de falla. Como todavía son relativamente pequeñas, los científicos creen que son bastante nuevas, lo que sugiere que Mercurio aún está construyéndose 4.500 millones de años después de que comenzó el sistema solar. Hace aproximadamente 10 años, el astronauta italiano Luca Parmitano experimentó un casi ahogamiento durante su caminata espacial debido a una fuga de agua que no fue abordada. Nadie sabía cómo ocurrió y por qué Luca terminó con agua en su casco. La NASA estuvo investigando el problema durante meses, pero no pudo determinar la causa exacta del ingreso de agua en el casco de Luca. Existen comunidades enteras de organismos diminutos e inusuales que viven en lagunas en la Patagonia, y son algunas de las primeras formas de vida que existieron. Nadie sabía de ellos hasta que dos científicos, Brian Hynek, de la Universidad de Colorado, y María Farías, de la consultoría ambiental Punabio, fueron a explorar ciertas áreas en la Patagonia. La Patagonia ocupa casi la mitad de Argentina, y poca gente vive allí. Solo algunos agricultores y ganaderos de ovejas que generalmente se instalan cerca de los ríos y cultivan cosas como manzanas, peras y alfalfa. Hace mucho tiempo, era un lugar salvaje y distante donde vivían tribus indígenas, por ejemplo, los tehuelches. Pero esta vez, vamos a seguir las huellas de algunas formas de vida que aparecieron mucho antes que los humanos, y vamos a ver de cerca estos interesantes microorganismos que encontraron Brian y María. Esos dos tuvieron que conducir durante 9 horas en caminos difíciles para llegar a su destino. Se alojaron en un pequeño pueblo,
en el que solo viven 35 personas. Estas dependen de un solo manantial, ya que casi nunca llueve allí. En la última noche en el pueblo, Brian se dio cuenta de que las imágenes satelitales que había tomado mostraban un conjunto de lagunas que estaban a solo 16 kilómetros de distancia. Al día siguiente, el pequeño equipo se subió a un auto y avanzó por el camino tanto como pudo hasta que se volvió demasiado difícil conducir. Continuaron la ruta a pie el resto del camino. Fue difícil porque tenían que llevar agua para lidiar con la intensa luz del sol. En algunos lugares, terminaron hundiéndose hasta las rodillas en un barro hecho de sal. Allí arriba había 12 lagunas con aguas perfectamente claras. El lugar en sí no ofrecía mucho, excepto agua muy ácida y salada e intenso sol directo. Pero era como un viaje al pasado, porque esas condiciones eran similares a cómo lucía la Tierra hace muchos, muchos años atrás. Cuando Brian examinó las lagunas, se sorprendió al ver muchos microorganismos inusuales allí. Son tan pequeños que ni siquiera podemos verlos sin un microscopio, pero se agrupan y forman grandes comunidades. En el pasado, muchas especies inusuales vivían de esta manera. Por ejemplo, las cianobacterias. Fueron importantes en su época porque produjeron oxígeno. Recordemos que la Tierra, en sus etapas iniciales, no tenía mucho de este gas en su atmósfera. Los primeros estromatolitos podrían haber estado formados por diversos tipos de bacterias que no necesariamente producían oxígeno, sino que solo vivían una vida tranquila allí. Formaban capas, amontonándose unas encima de otras para que al menos algunas de ellas pudieran recibir un poco de luz solar. Utilizaban arena y líquidos pegajosos para mantenerse unidas. Brian también estaba increíblemente sorprendido porque esos eran los estromatolitos vivos más grandes que había visto jamás. Los estromatolitos vivos suelen crecer hasta más de 1 metro de altura, pero los recién descubiertos medían 5 metros de ancho y tenían algunos metros de alto, lo que es gigantesco comparado con los que viven en otros lugares. Y los fosilizados eran aún más grandes. Hace mucho tiempo, podían crecer más de lo que crecen hoy en día porque no había muchas otras especies que pudieran comerlos o dañarlos. Además, hoy en día existen muchos otros organismos que pueden crecer más rápido y ser más masivos que ellos y ocupar su espacio. Es por eso por lo que los estromatolitos solo pueden sobrevivir en lugares raros donde apenas nada más puede vivir, como en estas lagunas muy salinas ubicadas a gran altura sobre el nivel del mar en la Puna de Atacama. Los estromatolitos que se encuentran allí son los más famosos porque podrían ser algunos de los mejores ejemplos de la vida más temprana en nuestro planeta. Pero en realidad no son la primera forma de vida en la Tierra. Los fósiles más antiguos que tienen son de 3.500 millones de años, mientras que otras evidencias que tenemos nos dicen que la vida en nuestro planeta apareció hace aproximadamente 4.100 millones de años. Tal vez algunos estromatolitos vivían en aquel entonces también. Pero la Tierra ha cambiado mucho desde esa época, y los lugares donde podrían haber vivido no han sobrevivido. Todo esto puede no parecer mucho a primera vista porque nadie ha encontrado una bestia exótica y extraña que nuestro mundo nunca haya visto antes. Pero estos son ejemplos notables de cómo podría ser la búsqueda de vida en otro lugar del universo. Los científicos que están interesados en estudiar Marte suelen venir a este lugar, ya que podría ser similar a cómo se veía el planeta rojo hace muchísimo tiempo. Si hubiera fósiles escondidos en las rocas antiguas de Marte, podrían parecerse a estos estromatolitos. Otra tierra lejana ha revelado algunos de sus secretos. Estoy hablando de la Antártida, con un antiguo mundo perdido hallado bajo su hielo.
La Antártida no siempre ha sido esta tierra aislada y helada de nieve y capas de hielo. En algún momento solía ser parte del supercontinente de Gondwana, junto con lo que ahora es Sudamérica, África, Australia, la península arábiga y el subcontinente indio. Pero en algún punto se separó y fue a construir una vida por su cuenta. Se formó a medida que otras masas terrestres comenzaron a alejarse, lo cual creó su línea de costa. Pero la Antártida también era diferente en muchas otras formas en aquel entonces. Solía ser una tierra cubierta de magníficos bosques y ríos llenos de vida. Los científicos utilizaron radares y satélites para explorar un mundo misterioso escondido bajo el hielo allí. Esta tierra antigua, que está cerca del Océano Índico, es tan grande como el estado de Maryland en los Estados Unidos o Bélgica. Tiene más de 14 millones de años de antigüedad. Algunos estudios dicen que esta área se formó hace más de 34 millones de años, que fue mucho antes de que la Antártida entrara en su gran congelación. Al principio, las temperaturas allí eran más altas, posiblemente como el clima en Patagonia o en los fríos bosques templados lluviosos de Tasmania, Nueva Zelanda o tal vez incluso más tropical que eso. Pero a medida que el clima se enfriaba, pequeños glaciares comenzaron a formarse en colinas cercanas a los ríos. Los valles se hundieron más debido a toda esa capa de hielo que los cubría. Y luego, las temperaturas cayeron aún más y una gigantesca capa de hielo cubrió todo el continente, escondiendo esos antiguos glaciares. Los ríos moldearon este mundo hace mucho tiempo, mucho antes de que terminara cubierto de hielo, el cual casi alcanza los 3 kilómetros de espesor en algunos lugares. Los estudios científicos de esta área demostraron que esos paisajes estaban llenos de tierras altas y montañas. El hielo que se formó sobre la Antártida hizo que toda el área fuera muy fría, por lo que el paisaje ya no pudo erosionarse. Eso significa que todo ha permanecido básicamente igual e intacto bajo el hielo durante millones y millones de años. Lo interesante es que sabemos menos sobre esta tierra oculta bajo el hielo que sobre la superficie de Marte. Una forma de explorarla más sería perforar estos glaciares para verificar muestras de sedimentos debajo. Esto podría darnos más información sobre la antigua flora y fauna congelada en su interior. Aunque este no es un método nuevo, se utilizó uno similar para recoger muestras de 2 millones de años en Groenlandia. Australia también tiene su mundo secreto. Organismos antiguos fueron hallados escondidos en rocas de las partes norteñas del continente que tienen alrededor de 1.600 millones de años. Estas criaturas microscópicas son parte de una familia llamada eucariotas. Los miembros de esta familia que existen hoy incluyen plantas, hongos, animales e incluso aquellos organismos diminutos con solo una célula, como las amebas. Todos los seres vivos con núcleos en sus células, incluyéndonos a nosotros, pueden rastrear su árbol genealógico hasta uno de los miembros más antiguos de esta familia. Ese es conocido como el último ancestro común de los eucariota y vivió hace más de 1.200 millones de años. Estos organismos antiguos eran más complejos y grandes que las bacterias. Tal vez fueron los primeros depredadores en la Tierra, ya que podrían haber cazado bacterias.